Señor, gracias por tu palabra tan maravillosa, Señor, que siempre nos habla, Señor. En este momento creo que necesitamos de tu ayuda, Señor, y que tu palabra, tu Espíritu Santo nos muestren y nos revelen estas cosas que vamos a estudiar el día de hoy, y que más aún, Señor, nos forjes a tu imagen, Señor, de acuerdo a esto que vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿estamos listos por ahí? Eso. Bueno, Jeremías 40 dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová. Y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Esta primera sección es un zoom al verso número 14 del capítulo 39, porque habíamos dicho en la semana pasada que Jeremías estaba encarcelado en una cisterna. Lo sacó Ebed-Melech, ¿te acuerdas? Y lo pusieron en el patio de la cárcel. Pero después ya sucedió que empezó ya la tercera deportación. Entonces sacaron a Jeremías porque Dios lo libró, porque era un hombre que amaba a Dios. Y lo sacó del patio de la cárcel. Y solamente hace como una pequeña mención en ese versículo 14 del capítulo 39, donde dice que tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. ¿Okay? Esa es la mención solamente, pero este capítulo hace como una explicación un poquito más a fondo de lo que sucedió. ¿Cómo es que fue liberado Jeremías del cautiverio, ¿no? Qué increíble, porque mientras todo el pueblo estaba yéndose a Babilonia, Dios le dio varias opciones, fíjate. Entonces, para empezar, aquí dice que el lugar donde estaban era en Ramá, que está 8 kilómetros al norte de Jerusalén, estaba muy cerquita, pero ya era, digamos, era una ciudad que estaba de camino hacia Babilonia, a la salida. Entonces ahí estaba, y dice que Nabuzaradán, que es el capitán de la guardia de Nabucodonosor, un hombre muy importante, dice que soltó a Jeremías, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que le soltó y le dijo, en el verso 2 y 3, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Entonces, a mí de entrada me parece súper interesante que hasta Nabuzaradán sabía la voluntad de Dios, la palabra de Dios, las advertencias, y todavía me sorprende más que Nabuzaradán creyera lo que Dios les había dicho a través de Jeremías. El contraste es que el pueblo de Judá, que tenía a su profeta Jeremías y a muchos más, desecharon a Dios y a Jeremías. Pero este hombre creía en las palabras de Dios a través de Jeremías, ¿te das cuenta? Entonces está muy interesante. Y entonces le repite lo que él había escuchado. Todo eso que está pasando es lo que Dios había dicho, ¿no? Si se resistían ante Nabucodonosor, serían llevados por Nabucodonosor. Y aquí está el cumplimiento. Se resistieron a Nabucodonosor y ahora son llevados cautivos, ¿no? Y dice ahí también la razón: porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso ha venido esto. Entonces, hasta el enemigo sabía, ¿no? Es porque no escucharon la voz de Dios, porque no escucharon la voz de los profetas, y porque, dice ahí, pecaron contra Jehová. Esto es una frase que, pues por supuesto, hace referencia a que, pues, no solamente lo desecharon, sino empezaron a adorar ídolos
pues obviamente ajenos a Dios, ¿no? Y eso y muchos otros pecados que cometieron los hijos de Judá, ¿no? de Israel. Bueno, entonces me llama mucho la atención eso. Ahora, le dice aquí que tiene, bueno, entre líneas también están mencionando algo Nabuzaradán. Lo que está mencionando es que pues, Nabuzaradán era el capitán de la guardia de Nabucodonosor. O sea, no estás hablando con cualquier persona. No sé si has hablado alguna vez con el general de algún ejército. Estos hombres son entrenados, recios, firmes, ¿no? No son cualquier persona. Pero aún siendo un hombre muy poderoso Nabuzaradán, lo que está diciendo con esta frase Jeremías es, con todo y que somos muy poderosos, nosotros no hubiéramos podido jamás contra ustedes si no fue porque Dios nos los entregó. Y lo que están reconociendo es que para empezar es porque Dios, no porque ellos se los hayan ganado o hayan sido muy poderosos, sino porque Dios se los entregó en sus manos. Están reconociendo que Dios es el que sostiene este pueblo de Judá. Y está reconociendo también la debilidad de Nabuzaradán, ¿no? Ante el poder de Dios. O sea, a mí de las cosas que me impactan es como hay personas que cuando... ¿Sabes por qué se convierten las personas? No se convierten porque nosotros seamos poderosos o capaces o hábiles o listos. La gente se convierte a Dios porque pueden ver que tenemos un Dios que es muy diferente a nosotros. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Nosotros somos insensatos, pero Él es sabio. Nosotros somos bien incapaces, Él es todopoderoso. Y cuando empiezan a conocer a este Dios, se convierten las personas, ¿no? Entonces, creo que solamente como comentario no se trata de predicarse a uno mismo. Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque no tiene ningún caso presentarle a una persona a nosotros mismos y lo bueno que somos y lo que hacemos, siendo que lo salva es Cristo, no nosotros. De nada les sirve. Lo que hay que mostrarles es qué poderoso es Dios, qué bueno es Dios, que a pesar de que nosotros siendo tan débiles y tan pecadores que somos, Él vino y nos rescató y nos perdonó a pesar de nuestra debilidad y fracaso espiritual, ¿no? Bueno, pero por otro lado, siguiendo el texto, Nabuzaradán le da dos opciones. Y eso hace referencia a lo que también vimos anteriormente, porque Nabucodonosor le había dicho a Jeremías, hey, lo que tú quieras se va a hacer, Jeremías, ¿no? Entonces imagínate, Dios está poniendo a Nabucodonosor y a Nabuzaradán bajo las órdenes de Jeremías. ¿Puedes explicarte esto? No hay ningún sentido para algo así, pero lo único que está pasando es, ¿sabes? Todo esto es porque ellos reconocían a Dios. Y le están diciendo aquí, Nabuzaradán, tienes dos opciones a escoger, la que quieras. Tú di lo que quieras y se va a hacer lo que tú quieras. Eso no lo hace un enemigo, ¿sabes? Y le dice, si quieres, puedes irte a Babilonia conmigo y yo te voy a cuidar. O si quieres, puedes quedarte aquí en Jerusalén y te vas a quedar con Gedalías. Gedalías era el gobernador que Nabucodonosor había puesto sobre Jerusalén. Era un hombre judío, pero que había puesto ahí en Jerusalén. Entonces, para pronto, Jeremías se quedó en Jerusalén con este hombre Gedalías, ¿no? Él se quiso quedar entre el pueblo. No se quiso ir cautivo, se quiso quedar ahí. Probablemente me habla acerca de que no es que él esté más cómodo en Jerusalén o que le guste más su ciudad quizá, sino más bien a lo mejor es que estaba realmente preocupado por la gente de Jerusalén, ¿no? Por la existencia del linaje de los hijos de Israel. Y pues quizá él tenía este corazón de quedarse y pastorear el resto de las ovejas, ¿no? Ok, pero creo que esto nos lleva a reflexionar algo muy importante. En Proverbios 16, verso número 7 dice, Proverbios 16, 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos, hace estar en paz con él. Está increíble, ¿no? Eso a lo mejor te ha pasado en alguna ocasión, que estás buscando al Señor, bien, así con todo tu corazón y tu mente y tu alma, y como cuando se presenta algún problema, hasta dices, ¿por qué me toman en cuenta? ¿Por qué me hacen caso? ¿Por qué toman mi opinión si yo no soy nadie? ¿No?
Pero sí, solamente quiero que capacites que es que Dios lo hace. Dios lo pone así solamente porque Dios es grande. Y Él es bueno con nosotros. ¿Sí? Él ve cuando tus caminos son caminos íntegros, leales a Dios. Y creo que eso nos anima mucho. Si en esta noche dices, pues, ¿por qué? O sea, una razón para ser leal a Dios, Josué. Pues nada más aquí dice, ¿no? Vas a tener paz en tu corazón, en tu vida, porque Dios va a estar cuidando de ti todo el tiempo. Ya lo vimos cómo cuidó de Jeremías y lo rescató del cautiverio. Ahora, no solamente eso, le dice, elige dónde vivir y te va a poner casa y todo. O sea, imagínate qué increíble. Aparte iba a vivir con Gedalías, que es el gobernador, como el que hace las veces del rey de Judá. Imagínate, o sea, vas a vivir en una casa nueva, un departamento, con todo pagado. O sea, ¿cómo te explico? Y así es Dios. Dios en verdad nos cuida cuando Él ve que nuestros caminos están bien. Ahora preguntémonos, ¿y si están mal, Josué? Pues, ¿qué piensas? ¿No? Creo que lo lógico sería decir, pues no. No gozamos de una protección de parte del Señor de manera especial como lo tuvo con Jeremías, ¿no? No quiere decir que Dios de alguna manera se haya olvidado de ti, pero pues no vas a ver la mano de Dios obrando de manera poderosa a través de su cuidado en tu vida. Y luego mucho el día de hoy batallamos con eso, porque estamos en una ciudad en una época difícil, peligrosas y todo violenta y demás. Pero hacemos 20 cosas con tratar de cuidarnos nosotros mismos, cuando sería más fácil decir, no, voy a venir a obedecerte, Señor. Lo más importante no es que le suba 3 metros a la barda, lo más importante no es que ¿no? me contrate unos amigos para que me cuiden o ya sabes, ¿no? Cualquier cantidad de cosas que nos pueden ayudar. Más bien mi pensamiento como cristiano debería ser que mis caminos sean agradables a ti, Dios. Y todo lo demás eso ya se lo encarga el Señor, la verdad. Bueno, pero entonces aquí Gedalías recibe este beneficio de parte del Señor. Entonces se quedó. Verso número 7. Ahora va a suceder algo muy interesante. Se pasa al personaje de Gedalías, ¿ok? Y va a hablar acerca de la lealtad de Gedalías. Entonces, chécate en el verso 7. Cuando todos los jefes del ejército que estaban en el campo, ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es, Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Efai Netofatita, y Jesanías, hijo de un Macateo, ellos y sus hombres. Pero chécate el verso 9. Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos. Habitad en la tierra, servid al rey de Babilonia, y les irá bien. Y aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. O sea, aquí hay dos cosas increíbles. En primer lugar, lo que vemos es que se acercan dos grupos de personas a Gedalías. ¿Por qué? Bueno, porque ya hay gobernador y lo primero que tú quieres hacer siendo como parte del pueblo es ir a tener paz con el rey, ¿no? O con el gobernador en este caso. Lo que van a hacer estos dos grupos de hombres es ir a pedir misericordia de alguna manera, por decirlo. Decirle, estamos nosotros, ¿nos aceptas? ¿No? Y más cuando oyeron que este hombre era Gedalías, era un paisano, ¿no? Era un hombre, un varón de Judá. Entonces se acercaron para ir a Gedalías, para recibir misericordia de este hombre. Y fueron, chécate quiénes, los jefes del ejército que se habían rebelado contra Babilonia.
Entonces era muy peligroso porque si este hombre estaba del lado de Nabucodonosor, viéndolos como unos traidores o rebeldes, pues ellos llegan al palacio y no salen. ¿Me explico? Pero entonces ellos se atreven a ir con él y lo que pasa aquí con Gedalías es algo increíble. Vinieron los jefes del ejército y por otro lado vinieron los judíos que habitaban en tierras enemigas a Moab, Amón y Edom. Pero con ambos, ¿no?, los recibe Gedalías, los recibe a los dos grupos, ¿no? Es algo notable. Y le dice esas palabras: no tengáis temor de servir a los caldeos y habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y les irá bien. Y si vienen a decirme algo los caldeos, yo voy a abogar por ustedes y ustedes disfrutan de toda la tierra. Qué increíble, ¿no? Es algo demasiado bueno, ¿no? Es lo mejor que le pudo haber pasado a todos los que estaban ahí, ¿estás de acuerdo? Porque merecían morir. Ahora, déjame ponerte un poquito del perfil de Gedalías, porque va más allá solamente de estas palabras. ¿Qué significan estas palabras? Significan que este hombre fue un hombre completamente leal a Dios y a su pueblo. En primer lugar, ¿cómo es que tú, siendo judío, ponte en los zapatos de Gedalías, cómo es que tú, siendo judío, te llama el enemigo, el rey de Nabucodonosor, y te dice: quiero que seas gobernador sobre Judá y yo te voy a poner ahí? ¿Cómo aceptarías una invitación así? Siendo que te está poniendo como gobernador el enemigo de tu pueblo. Y este hombre aceptó la responsabilidad de gobernar a su pueblo a pesar de todas las dificultades y críticas que pudieran haber existido. Y él dijo: voy a gobernar sobre el pueblo de Judá. Esto para muchos pudiera ser traición, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo es posible que este hombre le esté sirviendo al rey de Nabucodonosor, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero él en su corazón más bien tenía otro propósito. Por el verso 9 hasta el 14, lo que vemos es que este hombre trataba de conservar el linaje de Israel. Porque si hubiera sido de otra forma, cuando llegaran los jefes de los ejércitos o los judíos de otros lados, les hubiera dicho: a la cárcel, o destruyanlos, o no sé, cualquier otra cosa. Pero lo que hace es bendecirlos y ayudarles, un buen de cosas que les hizo. ¿Estás de acuerdo? Entonces tiene como propósito conservar el linaje de Israel, pero también restaurar la ciudad de Jerusalén. Va a haber personas encargadas de trabajar la tierra, reactivar la economía y todo lo demás que tiene que ver una ciudad, ¿no? Pero él está entonces bendiciendo con el propósito de edificar a su pueblo. ¡Qué valiente es este hombre! A pesar de que la gente lo pudiera malmirar y decir: este es un traidor y no sé qué, él está haciendo algo realmente que agrada a Dios, viendo por su pueblo y pues obviamente pues por temor de Dios. Ahora, vamos aquí adelante porque dice que recibió a 3 grupos de personas al menos. Número 1, recibió a Jeremías. Fue el primero en recibir a Jeremías. Esto, a la luz de los israelitas, también era traición, porque todos tenían a Jeremías como un traidor. ¿Te acuerdas que lo habían rechazado? Y por eso, de hecho, lo metieron a las cisternas, porque creían que lo que él decía atentaba contra el pueblo, cuando en realidad lo que Jeremías estaba haciendo es advertir al pueblo y cuidar al pueblo, pero lo tenían como un traidor. ¿Qué pensarías de una persona que dice: pues a ver, voy a recibir al traidor en mi casa? No, pues también ya se juntaron los dos. Pero entonces lo que está haciendo este hombre es exponiéndose una vez más su reputación ante su propio pueblo con tal de salvaguardar la vida de su pueblo, ¿no? Cuidarlos. Entonces recibe a Jeremías, pero no solamente a Jeremías, recibió a los jefes del ejército. Entonces eso atentaba contra su vida porque estaba poniéndose en peligro contra los de Babilonia. Porque imagínate el rey Nabucodonosor viendo: ¿quiénes están ahí contigo? Están los jefes del ejército. ¿Quiénes? ¿Los que me atacaron? Sí, esos están conmigo. Entonces implicaba básicamente pareciera como un atentado en contra de Nabucodonosor. Entonces no lo era así. Él estaba sujeto a Nabucodonosor, pero estaba cuidando también a sus jefes de sus ejércitos. Entonces
estaba arriesgándose, ahora sí que el pellejo con tal de salvar a otras personas. Pero también dice ahí que recibió a los judíos que estaban en las ciudades enemigas como Moab, Amón y Edom. Son personas que dice que fueron desterradas o quizá algunas huyeron también de Jerusalén durante todo el proceso de los cautiverios. Pero pues igual eran personas que se habían aliado con los enemigos y eran enemigos que en aquel entonces pues eran bastante fuertes, ¿no? Y tú sabes, en la Biblia una y otra vez están mencionados como enemigos de Israel e incluso batallado contra Babilonia y demás, ¿no? Pero entonces esto también sumaba la idea de que podría ser considerado como una traición contra Babilonia. Entonces, lo que te estoy mostrando con esto es que él puso su vida con tal de salvar a otros. ¿Okay? Dime si esto no es lealtad. Si no es lealtad, entonces como que se le puede parecer a esto, ¿verdad? Bueno, pero no solamente eso. Él alentó al pueblo, ¿no? Cuando llegan con él, lo primero que les dice es, hey, no tengan temor. ¡Wow! O sea, ¿qué onda? ¿Qué manera de poder servir a su pueblo? Decir, no tengan miedo, en verdad. Ellos a lo mejor estaban con expectativa, nos van a matar, nos van a meter a la cárcel o nos van a mandar a Babilonia, ¿no? Cualquiera de esas tres. Y le dicen, no tengan miedo. ¿Cómo es? Para poder decir esas palabras, es porque el mismo Gedalías, él mismo entendía la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios no era destruir a su pueblo. Su intención realmente es restaurar a su pueblo mediante todo este proceso que vivieron, ¿no? Y entonces lo que está haciendo este hombre simplemente es porque entendió la palabra de Dios, porque entendió la voluntad de Dios, está diciendo a su pueblo, no tienen por qué temer, yo no les voy a hacer absolutamente nada, yo estoy con ustedes. Entre paréntesis, yo creo que no hay otra manera de poder defender a los tuyos que si no es entregándote a la voluntad del Señor, la verdad, ¿no? Así cualquiera, tú le vas a poder decir, hey, no tengas temor, ¿no? Porque conozco la palabra, el Señor no vino a robar, matar y destruir, Él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia, ¿no? Y así podemos nosotros mostrar el amor de Jesús hacia otros, ¿no? Pero entonces alentó a su pueblo, ¿no? Y eso, cuando le dice no tengan miedo, no solamente ante él, también es ante Dios, al cual representa Gedalías. Y lo que le está diciendo es, hey, no tengan temor de Dios, porque si ustedes hacen su voluntad, Dios no va a estar contra ustedes. Miedo si no hacen su voluntad, ahí sí se están rebelando contra Dios. Pero si ustedes se someten al yugo de Dios, no tienen por qué tener ningún miedo. Entre paréntesis también quiero decir, si tienes miedo en tu vida cristiana, ponte a preguntarte si no es porque estás en contra de la voluntad de Dios. O estás haciendo algo que está mal y que sabes que está mal. Ahí sí hay miedo, de lo opuesto. Pero cuando estás descansando en que estás haciendo lo que Dios te manda hacer, lo que te manda en la palabra, lo que nos manda en la palabra, entonces no tenemos por qué temer. Porque Dios ve cuando una persona tiene caminos íntegros, cuando una persona es leal ante Dios. Entonces, me llama mucho la atención porque también hay un versículo que habla de donde hay el amor echa fuera el temor. ¿Te acuerdas de ese versículo? Es lo mismo. El amor a Dios echa fuera el temor. Si estás amando, obedeciendo a Dios con todo tu corazón, no tienes por qué temer. Si Él ha derramado su amor en ti, tampoco tienes por qué temer. Pase lo que pase. Pero ponte a pensar entonces, si hay miedo en tu vida, es una probable razón de eso, ¿verdad? Pero bueno, regresando, alienta al pueblo. ¿Qué más hizo este hombre Gedalías? Este hombre Gedalías les habla la palabra de Dios. Una cosa increíble, ahí en el verso 9 les dice, no tengan miedo de servir a los caldeos. Habiten la tierra y sirvan al rey de Babilonia. ¿Qué está haciendo con estas dos cosas? Recordándole las mismas palabras que Jeremías les había profetizado anteriormente junto con los demás profetas. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Humillarse ante Nabucodonosor, servir a Nabucodonosor, ¿verdad? Esa era la voluntad de Dios. Dice ahí, habiten la tierra, número 1, y sirvan al rey Nabucodonosor. Esa era la voluntad de Dios.
Aunque a los ojos del mundo, de todos los demás, era como, ¿qué te pasa, Jeremías? ¿No? Pero este hombre creyó en la palabra de Dios. Ahora, solamente como una posibilidad. Quizá él que empezó a creer y abrazar la voluntad de Dios, aunque era difícil, porque recibió a Jeremías. Y quizá por Jeremías, y que Jeremías a lo mejor vino con él, platicaron, él explicó todo lo que estaba pasando, lo que había sucedido, lo que había vivido, lo que sucedió con el pueblo. A lo mejor el entendimiento de Gedalías fue así de, claro, lo que tengo que hacer como gobernador es entonces invitar a que se queden y que sirvan al rey, ¿verdad? Muy probablemente sucede eso, ¿no? Entonces quiero en ese punto hablar algo, porque parte de la lealtad es, ¿sabes? O sea, creo que de todas las cosas que nos habla este pasaje es la lealtad, ¿no? El ser leales a Dios y leales con mis hermanos en Cristo, ¿no? En primer lugar, la lealtad se manifiesta a través de de asumir responsabilidades. Como lo hizo este hombre, Gedalías. Asumió responsabilidad, aunque fue difícil y aunque hubieron críticas y todo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conservar el linaje de Israel en su caso, pero igual a nosotros, ¿no? Con tal de conservar muchas veces la unidad de la iglesia, o conservar a mi familia, o conservar, no sé, a un hermano en Cristo, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Es necesario que yo asuma las responsabilidades para poder hacerlo. Y a lo mejor ellos van a decir, ¿de qué hablas? O sea, tú eres mi enemigo, ¿no? Estás en mi contra. Y va a haber críticas. Pero el punto es, no. El punto es, las responsabilidades se toman precisamente para manifestar tu lealtad, ¿no? Una manera de ser leales es eso. También tenía el propósito de restaurar Jerusalén, que pues para nosotros habla de lo mismo, ¿no? Parte de asumir responsabilidades es comprometerte a restaurar la vida de otras personas. Y eso no es cualquier tarea, ¿verdad? Ok, otro punto para ser leales, la hospitalidad. La hospitalidad manifiesta mucho acerca de nuestra lealtad, la verdad, está muy interesante. Ser hospitalero significa recibir, ¿no? Ya sea en tu casa, en tu iglesia, pero más aún en tu corazón. Y eso yo creo que es un motivo importante para la lealtad, porque este hombre Gedalías recibió a Jeremías, recibió a los jefes del ejército, ¿verdad? Y también recibió a los judíos, a todos los recibió pues en el reinado de Judá, ¿no? Y lo hizo con bastante gracia, la verdad. Y entonces yo creo que nos pone a pensar esto. Qué importante, ¿verdad? La lealtad, cómo se manifiesta la lealtad en nuestras vidas, recibiendo a otros en nuestros corazones, recibiendo a otros en nuestra familia, en nuestra casa o incluso en la iglesia, ¿verdad? Porque de esta manera estoy mostrando que verdaderamente yo quiero restaurar la vida de otras personas, que yo quiero obedecer a Dios, que yo quiero amar a Dios, ¿no? Déjame sugerirte unos versículos que hablan de la hospitalidad. En Romanos 12:10 al 13, dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ¿verdad? Es una de las cosas que anima, pues, Romanos a través de su carta a Pablo, o era al revés, ¿verdad? Bueno, eso. Era practicar la hospitalidad, ¿no? ¿Qué tanto recibo yo a las personas en mi vida? ¿Qué tanto yo recibo a las personas en mi familia, en mi casa, ¿no? Amistades, personas, ¿no? Ahora en Hebreos 13, versículo número 1 y 2, también dice: permanezca el amor fraternal. Qué interesante que en ambos pasajes de la hospitalidad habla del amor fraternal, porque no se puede ser leal a una persona sin amor fraternal, definitivamente.
Dice, y no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Eso tiene todo que ver con nuestro texto, porque la palabra ángeles en el Nuevo Testamento también es la palabra ángelos, que se traduce como ángel, ¿no? Haciendo referencia a un ser espiritual. Pero ¿sabías que también esta palabra se usa para referirse a un mensajero? Una traducción es mensajero. Si dijeran la traducción así, diría, no se olviden de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberla han hospedado mensajeros de Dios. Y resulta que Gedalías, por ser leal a Dios y hospitalario, recibió a Jeremías. Y qué bendición ha de haber sido para su vida, ¿verdad? Entonces, qué increíble, ¿no? Como el Señor nos recuerda que la hospitalidad es algo bueno porque podemos, más que bendecir, ser bendecidos, ¿no? Así siempre sucede cuando uno recibe a alguien. Bueno, y le trajo la palabra de Dios. Ahora otra cosa, ¿no? Si queremos ser leales a Dios, podemos seguir el ejemplo de Gedalías en otro punto. Alentar al pueblo de Dios. No teman, ¿no? Creo que es algo importante, ¿no? Cuando alguien llega contigo a alentarle, ¿no? No temas. O sea, no hay por qué temer si estás haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y es completamente válido, ¿no? Al alentar, al animar al pueblo de Dios, entonces es afirmado, ¿verdad? Pero sí es importante que también veamos este punto. También algo importante para ser leal a Dios es sí alentar al pueblo, pero de acuerdo con la palabra de Dios. Porque lo que también dijo Gedalías al pueblo fue, no teman, ¿no? Pero dicen, pero sirvan a Nabucodonosor. O sea, le está diciendo, no temas, pero haz la voluntad de Dios. Y creo que es muy importante eso porque, ¿sabes por qué? Porque de repente confundimos la lealtad solamente con ponerte del lado de alguien. Por ejemplo, es bien común el ejemplo del papá gallo o la mamá gallina, ¿no? Y de repente te dicen, te llaman de la escuela, oiga señora, oiga señor, fíjese que su hijo hizo esto y esto y esto y esto y estamos aquí con él en la dirección. Y llegas allá a la escuela y lo primero que le dices, no te metas con mi hijo, ¿no? Pero señora, le hizo eso. No, mi hijo es bueno. Mi hijo no le hace nada a nadie, ¿no? Pero señora, mire, lo que pasó es que, no, ustedes están en contra de mí, ni se metan con él, porque si se meten conmigo, entonces les voy a aventar los abogados. Y bueno, ya es un rollo. Y de repente confundimos la lealtad a una persona con este tipo de actitudes solapadoras más bien, ¿no? Pero lo que está mostrando Gedalías es lealtad, pero como parte de la lealtad es mostrar también la verdad. No estar a favor de la persona como tal, sino por amor de la persona le voy a decir la verdad también. Eso es ser leal. Por eso dice el versículo, fieles son las heridas del que ama. Porque cuando alguien se acerca conmigo y me dice, esto está mal, esto es pecado, duele como si te hubieran arrancado, no sé, una pestaña o no sé, ¿verdad? Duele, pero es una muestra de lealtad. A todos nos han, yo creo, en nuestra vida cristiana acercado, por ejemplo, el hermanito incómodo y te ha dicho algo, ¿no? Siempre, ¿verdad? Yo tengo varios hermanitos que han sido de mucha bendición y al final tenemos que aceptar, en verdad, de los que más me acuerdo que me aman son ellos, ¿no? Esta persona por me haber dicho, tienes que llegar temprano el lunes, Josué. O esta persona que me dijo, ¿ya te diste cuenta de lo que estás haciendo con tus hijos? Y así, ¿no? Y tú dices, ay, pues se siente bien gacho, ¿no? Y te parece que te echan ahí limón, ¿no? Pero en verdad son personas que te aman. Entonces, parte de la lealtad es hablar con la verdad, ¿no? Ahora también creo que poniéndonos del lado del pueblo, creo que es muy sabio dejar que te muestren la lealtad a través de una sincera confrontación. Porque si no logro ver eso que no veo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? En el caso de los israelitas se fueron a cautivos a Babilonia, ¿no? Porque ellos nunca quisieron escuchar la palabra de Dios. Pero los que escucharon se quedaron, ¿no?
y muchos obedecieron al Señor. Bueno, entonces es eso, creo que tenemos que meditar. Ahora, también otra cosa, una muestra de la lealtad de Gedalías es que les ayudó. No solamente les dijo, quédense, no los voy a matar, también les dijo, agarren, dice ahí en Jeremías, tomen el vino, los frutos del verano, el aceite, almacénenlo y quédense en sus ciudades que han tomado. O sea, ¿cómo te explico? No solamente los recibió, les dio la palabra, los ayudó. Estaban completamente desprotegidos, ¿no? Entonces los ayudó. Y pues ahora de repente pues estaban exiliados con un chorro de miedo que los mataran y de repente ya tienen viña, casa y tienen de comer y todo. ¿No se te hace que es demasiada gracia? Porque definitivamente que estos hombres se merecían un castigo. Y aún así les dice no. ¿Y saben qué? Deleítense, ¿no? Entonces qué increíble, porque eso es lo mismo que hace Jesús, la verdad. Lo mismo que hace Jesús, porque cuando tú vienes a Él, nosotros venimos a Él, lo que hace Jesús es, ven, te recibo en mi vida, o sea, te recibo en mi reino más bien, en mi reino, y pásale, y con todas las bendiciones incluidas. Ajá. Está increíble, ¿no? O sea, sí, sométete al rey de Babilonia, pero disfrutas de toda la gracia. Entonces está muy increíble eso, porque podemos recibir el beneficio cuando venimos, pero ojo, tenemos que venir a Jesús. Porque esto de recibir la gracia de Dios es un regalo para todos aquellos que se someten a la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es algo que tenemos que asimilar también. O sea, hay una gracia común, la gracia salvadora y todo esto, pero hay una gracia que pues habla de bendición en tu vida, ¿no? Y esa solamente es pues, respondiendo al amor de Dios. Así que eso. Y una manera de mostrar eso a otros es pues ayuda, ¿no? Ayudando a los demás cuando tienen necesidad también. Y una cosa más en el verso 13 al 16. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron, ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Bueno, entonces aquí ¿qué sucede? Uno de los hombres que vinieron del ejército, de Judá, le advirtió a Gedalías, oye Gedalías, ¿hay uno de entre nosotros, de esos que recibiste? De hecho, en el verso número 8 se llama Ismael. Lo encuentras ahí. Este hombre realmente lo que quiere es matarte. Y está muy interesante porque le dice ¿por qué? Le dice, él está asociado con el rey de los hijos de Amón. Se llama Baalis. Él está obedeciendo las órdenes de Baalis. Te va a matar porque Baalis quiere tomar el poder de la tierra. Entonces, ¿qué sucede con esta advertencia? Gedalías le dice en el verso 14. Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa diciendo, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Aquí veo algo interesante de este hombre, Johanán. A él están defendiendo a Gedalías, ¿te das cuenta? Están defendiendo a Gedalías en primer lugar, porque se han dado cuenta que Gedalías está a su favor. Está muy interesante eso, ¿no? Porque lo pudo haber visto como un enemigo y ahora lo está defendiendo, porque se dio cuenta de quién era y lo que estaba haciendo. Él estaba precisamente cuidando al pueblo de Judá y se dio cuenta que estaba a su favor, ¿verdad? Está muy interesante esto, ¿verdad? Porque te decía, uno puede ver esas personas que a lo mejor nos están hablando la palabra y decir, está en mi contra. Pero cuando te das cuenta que no, entonces dices, no, pues debería tener otra actitud hacia esa persona, ¿no? Pero entonces, le dice, ¿por qué no me dejas ir a matarlo? Y así ya, mira, ni vas a morir y tampoco van a ser dispersados todos los de Judá. Pero ¿qué le dice este hombre Gedalías? Verso 16. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael. ¡Wow! Está muy cañón. Cuando yo lo empecé a leer dije,
qué ingenuo Gedalías, o sea, salen todas las series, o sea, en las policíacas, en las CSI, ¿verdad? En todas. En las películas de zombies, salen en las de Rápido y Furioso, salen las que quieras. Siempre está el cuate que está bien sospechoso ahí y el protagonista así bien buena onda. ¿Qué onda, brother, no? Te van a matar, brother, despierta, date cuenta, ¿no? Y el brother ahí bien chido. Así es Gedalías de chido. Y cuando yo lo empecé a leer pensaba, qué ingenuo. Pero cuando empecé a rascar le dije, no, este cuate no es ingenuo. Completamente intencional. ¿Por qué? Porque una persona leal siempre va a pensar bien de aquellas personas que le traen la palabra de Dios, que ven por su bien, siempre, porque es una persona leal, porque te has entregado de corazón a alguien, ¿me explico? Jesús, por ejemplo, Jesús, Él fue benigno con nosotros, a pesar de que nosotros, obviamente, de manera muy visible nos rebelamos contra Él. Y con todo de que somos unos rebeldes, lo peor de lo peor, Jesús nos amó, nos ayudó, nos bendijo, nos recibió. Todo lo hizo, sabiendo que éramos lo que somos. ¿Y se le puede decir que Jesús es un hombre ingenuo? No, es poderoso, es leal, es lleno de amor. Es que entiendo que una manera bien increíble de mostrar la lealtad a alguien más es siendo benigno con esa persona. Eso es increíble. Y a lo mejor todos te dicen, ¡hey, despierta, papá! Te están viendo la cara, ¿no? Pero tu padre se puede decirles, pues yo no sé si me la vayan a ver, yo voy a ser leal con ellos, aunque me cueste la vida. ¿A quién se parece? ¿No te recuerda a alguien? Que dio la vida, aunque nosotros le hicimos mal, y Él pensó siempre bien de nosotros. A Cristo, ¿verdad? Él entregó su vida por ser leal a nosotros, aun cuando nosotros fuimos los que pecamos. Qué rasgo tan increíble del Señor Jesucristo, la lealtad a través de la benignidad hacia las personas. La verdad creo que a todos nos confronta esta realidad de que luego no somos tan benignos. Pero Jesús era benigno. De hecho, esa palabra benigno es la palabra Christos, ¿no? En unas frases del Nuevo Testamento es Christotis, ¿no? Habla de bondadoso, habla de benigno. Ese es Cristo. Y se le decía así a los cristianos porque cuando los tratabas, te trataban como si fueras amigo de ellos. Los Christotis. ¿Por qué no? O sea, creo que es algo que tenemos que crecer, ¿no? Ser unos Christotis, unos benignos, ¿no? Llenos de este carácter que nos muestra Gedalías. Y ahora, no quiero adelantarme mucho, pero en el capítulo 41 se va a poner fea la cosa. Y vamos a ver el gran contraste entre este hombre leal y una persona totalmente desleal, llamada Ismael. Pero terminamos con una oración el día de hoy, ¿sale? ¿Te parece? Señor bendito, gracias por tu palabra en esta noche, porque nos alientas, nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges, pero también al mismo tiempo nos capacitas para tomar otra vez el buen camino, Señor. Creemos que necesitamos aprender mucho acerca de tu carácter de lealtad, Señor. Te pedimos para que tú forjes ese rasgo de carácter en nuestras vidas y para que a través de esas cosas podamos representarte siendo responsables, hospitalarios, de ánimo para otros, hablándoles la palabra, ayudando, siendo benignos, Señor. En verdad creemos que necesitamos estas cosas, ninguno creo que lo puede tener en sí mismo, solamente es un regalo tuyo. Pues te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo y que tú derrames sobre nosotros el poder, la capacidad para poder vivir de una manera leal a ti y a los demás, Señor. Y también ayúdanos a medir el costo que eso significa, Dios, porque la verdad es que sí tiene un costo. Muchas veces seremos despreciados o desechados, Señor, también por la misma lealtad a tu nombre, Señor. Pero también ayúdanos a seguir el mismo camino de Gedalías, que fue firme hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús.